Nosotros decidimos que queremos intentar a ver si podemos sumar un poquito de aprendizaje a esta historia que se está desarrollando en Medio Oriente. Para eso, por fin, porque muchas veces tuve ganas y por una u otra razón no terminé de convocándolo, tengo a Ezequiel Coppel en nuestro programa, en la columna vertebral Historias de Trabajadores. Ezequiel Coppel, que es egresado de las carreras de periodismo y de cine en Buenos Aires, de fotografía periodística y documental en Tel Aviv. Desde 2005 hasta 2008 se desempeñó como productor ejecutivo de Dori Media Group, donde desarrolló contenidos y formatos televisivos para el público del Medio Oriente. Después trabajó como corresponsal en tantos medios, algunos de pronunciación para mí dificultosa, pero puedo decirte que estuvo en el Daily Star, estuvo en Magazine, Agencia Flash, muchos de ellos, Agencia Pentapress en Corea del Sur, Líbano, Egipto, Israel, en fin, muchísimos lugares. Y además, un chivo que le voy a pedir que haga a fin de cuando terminemos la nota. Ezequiel Coppel, integrante, para mí, uno de los blasones que también tiene de Panamá Revista, una publicación que siempre, voy a decirlo y no me voy a cansar, anda a la búsqueda de nuevas maneras de mirar las cosas. ¿Cómo te va, Ezequiel? Bienvenido a la columna vertebral. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo andás? ¿Podés hablar un poquito más alto? Hola, Nora, ¿cómo estás? Ahí está, ahí te escucho bien. Bueno, la presentación me debo haber quedado corta, porque no, por favor. entre otras cosas tendría que decir uno de tus últimos libros. ¿Cómo se llama tu último libro, el editado por Capital? Medio Oriente, Lugar Común. Medio Oriente, Lugar Común. ¿Querés que empecemos por salir de los lugares comunes que el periodismo internacional tiene acerca de este conflicto Hamas-Israel? Contanos un poquito. Vamos a hacer una especie de múltiple choice de obviedades. Perfecto. ¿Es un conflicto religioso o es un conflicto territorial? Es un conflicto territorial, sin duda. Mucha gente quiere pintarlo como un conflicto religioso, porque si es un conflicto religioso no prima la razón de los hombres, solo prima la razón de Dios y nunca se van a poner de acuerdo. Por supuesto tiene aristas religiosas, porque bueno, sacar la religión de un lugar tan sensible para religiones monoteístas como por ejemplo Jerusalén sería una tontería también. Pero cuando hablamos de territorial, ¿a qué nos estamos refiriendo? No estamos refiriendo a lo que el cristianismo denomina Tierra Santa, lo que los judíos llaman Sion y lo que los musulmanes denominan Al-Quds, un lugar completamente sensible e importante para las tres religiones monoteístas del mundo. Vos estabas contando que este conflicto que para todos nació en el momento en que empezaron a cruzarse misiles con misiles contra misiles, son, no sé, digo, supongo que esas son las armas, y el famoso escudo de hierro, y etcétera, etcétera. Vos contaste que antes empezó con un desalojo de palestinos de casas que habían sido ocupadas desde 1948 por judíos. Contame esta suerte de doméstica interpretación inicial del conflicto. Sí, todo viene de un hilo largo que hice en Twitter la semana pasada, cuando todavía no volaban cohetes por el cielo, y yo empecé a ver que Jerusalén, conociendo la ciudad, habiendo vivido allá, me di cuenta que Jerusalén estaba levantada de alguna manera, y que las cosas, yo siempre digo que las cosas empiezan en Jerusalén, pero nunca terminan solo en esa ciudad. Y bueno, todo empezó con una disputa. La corte de Jerusalén le manda a unas familias palestinas en lo que es Jerusalén Este. Jerusalén Este es la parte árabe de Jerusalén, la parte judía es Jerusalén Oeste y la parte árabe es Jerusalén Este. A partir de la Guerra de los 6 días en 1977, todo es ocupado por Israel. Bueno, la corte de Jerusalén le manda a unas familias palestinas un aviso de que tienen que desalojar unas casas, porque antes del 48, antes de que se cree el Estado de Israel, esas casas eran de judíos. Pero en esa guerra, Jerusalén Este cae del lado de Jordania, hasta la Guerra de los 6 días, que vuelve todo a Israel. Bueno, lo que decían estas familias, ellos decían, estas familias palestinas, es: nosotros vinimos a vivir estas casas porque somos refugiados de otras partes que Israel ocupó, ¿y por qué nosotros no podemos reclamar nuestras casas en territorio que Israel ocupó, pero los judíos sí pueden, los judíos israelíes sí pueden reclamar las casas que antes eran de ellos? Como marcando una clara discriminación étnica. A ver,
Me llena, tengo la cabeza llena de preguntas, te diría. Sí, es Porque, imposible el tema, si no. pero no solamente porque el tema sea más o menos inabarcable, porque digo, hay para quienes tenemos ya algunos añitos, podemos empezar a historizar los conflictos hasta con la guerra de los 6 días, si querés, Sí. y demás. O sea que para historizarlo tenemos material de larga data, sino que estoy tratando de que mis oyentes del otro lado, que no tienen por qué ser especialistas y que han estado toda la semana bombardeados con una suerte de River Boca, donde muy pocos medios los han tratado con el suficiente respeto. Yo destaco, por ejemplo, a la televisión pública, que también te hizo una nota muy interesante, pero que además está tratando el tema de una manera interesante. Entonces se quedaron en el River Boca, grieta, canciller, sí o no, metieron la pata, quién estuvo este, estuvo el otro. Y yo quiero que saquemos la paja del trigo y entonces vos nos contés qué es Hamás. Hamás es una organización fundamentalista, sin dudas, religiosa, política, que creció de la misma manera que creció la hermandad musulmana en Egipto, porque es la hermandad musulmana en Palestina, prestando servicios de caridad, ocupando lugares que el Estado no llegaba, hasta la primera intifada, que la primera intifada decide levantarse en armas. Lo que pide Hamás no es solamente el territorio de Cisjordania y Gaza, sino todo el territorio incluido de Israel. Hamás no reconoce a Israel y Israel no reconoce a Hamás. Vendría a ser la versión, ¿cómo puedo decir? La versión sin concesiones palestina, a diferencia de OLP, que ha reconocido a Israel y ha decidido como desear un acuerdo de paz. ¿El componente religioso de Hamás sí ahí tiene importancia en esa construcción fundamentalista o no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Para ellos, todo lo que antiguamente se denominó como el territorio de Palestina, todo fue territorio musulmán y según sus creencias, como fue territorio musulmán alguna vez, tiene que volver a ser territorio musulmán. ¿Cómo llega Hamás a tener el dominio de esa parte del territorio y a quedar Palestina dividida entre OLP y Hamás? A ver, lo que es en la década del 80, el principio de la primera intifada, Israel no creó a Hamás, pero lo dejó de crecer como un contrapeso a la opción más secular que era la OLP, hasta que se dio cuenta que Hamás era un demonio, por decir así, un golem, como llamamos los judíos, un monstruo de arena que termina rebelándose de alguna manera sin poder controlar, que era mucho más peligroso para los israelíes que la propia OLP. ¿Cómo llega al poder? Bueno, Hamás empieza a agarrar mucho apoyo en lo que es la segunda intifada, porque la segunda intifada golpea mucho a los civiles israelíes, y en ese momento donde la sangre volaba, lo que la gente también pedía era más sangre, y bueno, Hamás empieza a tener mucho apoyo en la calle palestina. ¿Cómo logra también mucho apoyo a partir de esa disputa violenta? Es que Israel se retira sus colonias, sigue bloqueando la Franja de Gaza en el 2005, y Hamás, que siempre fue más fuerte en Gaza que en Cisjordania, porque Gaza siempre fue un lugar muchísimo más religioso de lo que es Cisjordania al día de hoy, lo autodenomina esa retirada israelí, ese repliegue de tropas, porque sigue bloqueando la franja, pero retiró sus colonias como una victoria, y se la vende a su pueblo un poco como una victoria. Luego hay una disputa interna entre la OLP y Hamás dentro de Gaza, como una mini guerra civil, y Hamás toma el poder de la franja de Gaza. En una nota sumamente interesante que se llama La tragedia de Jerusalén y el apartheid israelí, vos ponés el acento, y esto yo también lo quiero entender. ¿Es una casualidad, una causalidad? ¿Es que simplemente en este momento decidieron que era el momento de atacar a Israel? ¿O hay una lectura acerca de la situación política interna respecto de los líderes en Israel que pensaron que podía ser más posible un ataque que pudiera no tanto quizás tener efectos reales contra los edificios y las poblaciones, sino impactar en la estabilidad política de Israel? Sí, sin lugar a duda, ambos extremos se potencian con esta disputa violenta. Cuando hablo de ambos extremos, hablo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y también hablo del grupo Hamás. De alguna manera, a ver, la violencia desatada a partir de esta orden de desalojo, que se inflamó muchísimo porque estábamos en el mes islámico de Ramadán, un momento donde los árabes musulmanes, los palestinos musulmanes llenan Jerusalén y empezaron a agarrar esta disputa, algunos llaman inmobiliaria, casi como una causa nacional.
Jamás tiene una disputa, como te contaba antes, sobre la OLP, y que este año un poco se inflamó porque iba a haber elecciones palestinas, la OLP las canceló, muchos dicen porque jamás tenía posibilidad de ganar, o otro rival interno, y jamás, cuando vio de alguna manera que había una disputa en Jerusalén, es decir, la policía israelí estaba reprimiendo a los peregrinos que visitaban Jerusalén por Ramadán, dijo, bueno, yo me voy a posicionar como el protector de los palestinos, y empezó a lanzar cohetes hacia Israel. De alguna manera lo que hace es que los palestinos empiecen a mirar con mejores ojos a Hamás. También, por otro lado, hay una conciliación interna israelí. ¿Por qué? Porque Netanyahu ganó las elecciones israelíes. Es decir, lo eligió la mayoría, pero Israel es un régimen parlamentario, necesita 61 diputados de 120 para formar un gobierno. Netanyahu no tenía esos diputados. Entonces, días antes que empiece toda esta disputa violenta, el presidente israelí le dio la oportunidad al rival de Netanyahu que haga una coalición. Él tenía así los números para hacer la coalición. Pero ¿Qué es quién? Yair Lapid, es un líder secular israelí. Yair Lapid. ¿Y Naftali Bennett quién es? Es un líder de la derecha religiosa nacionalista. Esos dos eran rivales de Netanyahu. Para hacer esa coalición, ya lo dijiste bien vos, un líder secular y un líder nacional religioso tenían que juntarse en una alianza muy, muy rara junto a otros grupos como, por ejemplo, el laborismo, un partido bien de izquierda israelí como es el Meretz, y una pata que era el Islámica Palestina dentro de Israel. Es una ensalada total. Bueno, esa ensalada se estaba armando igual. Se unían para sacar a Netanyahu. Apenas cayó el primer cohete en Israel, esa ensalada fue imposible de armar. ¿Por qué? Pues empezaron a pelearse internamente. La patria islámica palestina dentro de Israel empezó a decir, yo no me voy a juntar con ustedes derechistas que quieren la guerra, los derechistas empezaron a decir, ustedes son traidores, etcétera. Ayer leía un comentario que era buenísimo de un líder derechista israelí, Avigdor Lieberman, bien derechista, que vive en una colonia, diciendo que Maquiavelo tendría que aprender lecciones del propio Netanyahu. Escúchame, hay una situación que no se nos escapa y es el peso geopolítico de este conflicto. Porque en esta ensalada que vos acabás de describir, de repente estaba pensando en presidentes como Macron, en presidentes como Biden, en Merkel, y estaba pensando en qué lugar de esta situación se colocan cuando, por ejemplo, una organización internacional como Human Rights Watch habla de apartheid. Entonces, países que no quieren hablar de derechos humanos violados y demás, sin embargo acá, ¿en qué posición se colocan teniendo en cuenta el peso específico económico y militar de Israel? La verdad que ninguno quiere meterse en el tema porque todos piensan, sea Biden, sea Macron, sea incluido el Papa Francisco, todos piensan que es un problema imposible de resolver en nuestro tiempo. Entonces es como que lo quieren tirar para adelante. Uno ve las declaraciones. Yo recuerdo el Papa lo quiere tirar para adelante. Explayate un poquito ahí que supuesto. Me gustó. No, el Papa cuando visitó Palestina hace un par de años, no me acuerdo en qué año fue, 2015, 2016, no me acuerdo, 2014, no me acuerdo en qué año fue muy claro. Si uno compara al Papa Francisco, lo que hizo en Irak y lo que hizo en Palestina no quería hacer nada. Hizo todas visitas de rigor, no quiso reunirse con representantes políticos, no quiso nada. ¿Por qué? Yo imagino que lo que él pensó es, esto es imposible, esto para mancharme. Porque también este conflicto es para mucha gente emocional. Nosotros lo vemos en nuestro país, donde, por ejemplo, una parte de la comunidad judía se abroquela, se junta de una manera sobre todo lo que haga Israel, casi como si fueran zombies apoyando y aplaudiendo. Y también pasa muchas veces con la comunidad árabe, es decir, se pone detrás de cosas solamente como si fuera un River y Boca. Entonces termina siendo un conflicto emocional. Y para los líderes también ven ese peligro de que entren en una especie de pasamanos, de que los vilipenden, de que los acusen de antisemitas, de un montón de cosas. Entonces todos dicen, bueno, tiralo para adelante. Se veía en las declaraciones de Biden de esta semana. No quiero saber nada con esto. Apoyo a Israel, etcétera, pero no, estaba muy claro que no quería saber nada del problema. Y en el medio de los palestinos, y en el medio una parte importante e interesante de la población judía, que tampoco está de acuerdo con todo esto. O sea, porque también ahí hay que hacer de la población israelí, hay que hacer, ¿no? Me parece, un parteaguas, porque también es otra simplificación. Los palestinos son todos buenos, que pobres y la intifada y no sé qué,
y que quieren llevar adelante su liberación, lo cual para mí obviamente es altamente respetable, y todos los israelíes malos que habitan el suelo de Israel y que entonces ven solamente personal de servicio en los palestinos. En el medio, nuevamente, aparece gente que tiene otro pensamiento. Yo te estaba por mandar una crónica que me había hecho una compañera de colegio, de cuando íbamos al liceo, que vive en Israel hace muchísimos años, que se llama Miriam Zagiel, y su crónica era tan dolorosa, la de hablando pestes de Netanyahu, pero era sumamente dolorosa del destino de los pueblos. ¿Vos percibís que puede haber algún peso en estas fracciones, tanto de Palestina como de Israel, en donde bueno, se tienda, más allá de la cosmética de Barenboim y la música, se tienda a intentar un encuentro? No, la verdad que no. ¿No? La verdad que no, la verdad que las voces son muy pequeñas, sinceramente, porque cuando empiezan a caer los primeros cohetes, las voces moderadas desaparecen completamente, claro. Entra en lo que se dice traición, etcétera. Y también yo conozco muchísima gente, es decir, viví mucho tiempo en Israel, conozco muchísima gente a favor de la paz, a favor de una resolución del conflicto. Lo que pasa es que hay problemas con eso, con esa idea de a favor de la paz. Es decir, todos estamos a favor de la paz. Lo que pasa es que el conflicto de Palestina es un poco más complejo que estar a favor de la paz y hacer una declaración de Ahí va, de eso quería hablar, de esta cosa medio hippie, ¿no? Sí, hay 54 años, más de medio siglo de ocupación sobre los palestinos. Por supuesto que yo quiero la paz y por supuesto que yo también quiero una Israel segura, donde tengo familiares, gente cercana a mi corazón, todo. Pero no hay que mezclar las cosas, porque sí, hay hechos fácticos que preceden la paz. Hay una ocupación militar que ya lleva cerca de 54 años sobre los 75 años que tiene el Estado judío. Es decir, eso primero. Es decir, es muy fácil pedirle la paz al otro lado, pedirle que no me tires cohetes, que yo tampoco soy inocente. Yo sé que hay una gran porción de lo que es la calle palestina que niega el arraigo judío con la tierra de sus antepasados. Por supuesto que yo no comparto esa posición, pero tampoco puedo subirme y decir, bueno, quiero la paz, etcétera. Bueno, antes de querer la paz con los palestinos, puedo dejar de ocuparlos. Porque, por ejemplo, la gente habla sobre este conflicto, pero la gente no lo conoce. Exacto. La gente, se veía sobre este tema, que sacaban a gente viviendo en Tel Aviv, en Jerusalén, casi todos judíos israelíes, etcétera. Para hablar de este conflicto, primero hay que caminar Cisjordania, que es el lugar ocupado. Hay que saber que si uno se para en Ramalá y abre la ventana de su casa y mira para arriba, tiene un asentamiento en su cabeza, así fácil. Si uno vive en Nablus, que está en el medio de un valle, y mira para sus dos costados, tiene 4 asentamientos a la izquierda, 6 asentamientos a la derecha, etcétera. Es decir, un conflicto que todo el mundo habla, pero nadie camina el terreno. Para hablar de este conflicto no solamente hay que caminar Israel, hay que caminar Cisjordania y Gaza. Ezequiel, ¿por qué quisiste caminar aquel terreno e irte a vivir allá un tiempo? Pues yo estudié periodismo internacional y siempre me impactó el tema de lo que pasaba en el conflicto israelí-palestino. Para todos los judíos es como un River y Boca, y a mí me interesaba verlo con mis propios ojos. Y siempre me interesó, de todos los conflictos que me gustan, siempre fue el que más me interesó. Yo cuando empiezo a estudiar periodismo, es justo el momento de Camp David 2000. Ajá. Entonces fue como que me atravesó totalmente. Ajá. Fue un momento que todos pensábamos que iba a dar la paz, y al mes, a los 3 meses había una guerra que era espada. Entonces me atravesó por el medio. Bueno, ahora quiero que hagas el chivo, porque yo les voy a contar a la gente que hace más o menos 2 años que yo vengo teniendo ganas de hacer unos talleres que hace Ezequiel Coppel para entender Medio Oriente, para entender todo esto, y no lo puedo hacer. Por una cosa u otra, después en pandemia podría haberlo hecho, pero me agarró la vagancia y no lo hice. Y me parece sumamente interesante ahora que es tan candente el tema, y él ya tenía programado un taller sobre este tema, contarles a ustedes, porque de repente si quieren están a tiempo de anotarse o ya tenés todo lleno. Quedan un par de lugares. Bueno, decinos dónde y cómo. Si quieren, si les interesa que les manden la información de qué va la cosa, me pueden escribir a ezequielcoppel@gmail.com. Es Ezequiel con Z, Coppel con K y una sola P, @gmail.com. Yo ahí les mando la información. Bueno, saludos. Ya te dejo libre para que te dediques a tu familia. No, por favor, muchas gracias.
Un abrazo grande, Ezequiel, y capaz que este año me contás en alguno de los talleres de alumna. Voy a ir con este sobrenombre, así no me sobreproteges. Muchas gracias por la invitación, Nora. No, querido, muchísimas gracias, Copen. Chau, chau. Saludos. Chau, chau.